Ok, buen día a todos. Vamos a abordar el taller número uno de inferencia en métodos estadísticos, desarrollando los puntos 1, 7 y 13. El grupo de trabajo está compuesto por David Carvajal, Laura Moreno, Brian Rodríguez y quien habla Diego Alonso. Entonces, empecemos con el primer punto. Este nos dice: suponga que estamos investigando sobre el porcentaje de estudiantes que trabajan de una población de 20 alumnos de la Universidad de Talca, en la cual la base de datos de la población es la que se muestra allí en la tabla. Entonces aquí tenemos el nombre de cada uno de los alumnos, si trabaja o no, y aquí ya le asignamos un número a cada uno de los alumnos porque eso nos va a facilitar lo que nos propone el ejercicio como tal. También hay que tener en cuenta que aquí la variable de estudio es de carácter cualitativo. Entonces el ítem A nos dice: elija una muestra aleatoria simple de tamaño n igual a 4 de esta población. Para eso, pues es muy práctico y fácil usar Excel, ya que este programa nos ayuda con los comandos que tiene para elegir la muestra de manera totalmente aleatoria. ¿Y cuál es el comando? Es igual aleatorio.entre, abro paréntesis inferior, punto y coma superior, aclarando que el inferior va desde 1 y el superior, en este caso de este ejercicio, va hasta 20, que es el número total de estudiantes. Luego de haber hecho esto, entonces los números seleccionados por Excel son 3, 5, 8 y 2. Es decir que la muestra está compuesta por Pedro, Alberto, Carlos y Alicia. Hay que tener en cuenta que 3, 5, 8 y 2 es solo una de las tantas posibles combinaciones que se pueden dar, y que si nosotros hiciéramos eso nuevamente en Excel, pues nos podría dar una totalmente diferente. Bien, el ítem B nos dice: indique cuál es el parámetro y cuál es el estadístico en el ítem A. En primer lugar, el parámetro pues es el porcentaje de alumnos que trabajan en la población de tamaño n mayúscula igual a 20. Es decir, que podemos aplicar esa fórmula que aparece allí, en donde P es igual al número de personas que trabajan sobre N, es decir, el número total de estudiantes. Si miramos detalladamente la tabla que aparecía en las diapositivas anteriores, nos podemos fijar que solo 7 de los 20 estudiantes trabajan. Entonces tenemos 7 sobre 20, que es igual a 0.35, que equivale al 35% de que los estudiantes sí trabajan. Ahora, el estadístico es el porcentaje de alumnos que trabajan en la muestra de tamaño n igual a 4 alumnos, es decir, la muestra que hallamos en el ítem anterior, que es la que aparece en el cuadro. Entonces aquí nos podemos percatar que Pedro, Carlos y Alicia no trabajan, pero que por el contrario Alberto sí lo hace. Entonces aquí utilizamos la misma fórmula, con la diferencia de que en el denominador pues vamos a tener n minúscula, y eso va a ser 1 sobre 4 igual a 0.25, lo que es equivalente al 25%. Bien, ahora el ítem C nos dice: elija una muestra estratificada de tamaño n igual a 4 de esta población, escogiendo 2 hombres y 2 mujeres. Entonces, como bien ahí nos dice el punto, aquí tenemos que saber determinar cuáles son los estratos o las clases. Entonces lo que hacemos es separar hombres y mujeres, y podemos darnos cuenta que son 12 hombres y 8 mujeres, para un total de 20 estudiantes. Ahora, pues si usamos Excel nuevamente, teniendo en cuenta que ahora el número de hombres varía entre 1 y 12 y el de mujeres entre 1 y 8, pues el software nos arroja que los valores aleatorios de hombres son 2 y 12, mientras que para las mujeres son 3 y 7. De esta manera aquí tenemos la muestra de tamaño n igual a 4 con 2 hombres y 2 mujeres.
Y por último, el ítem D nos dice que determinemos el número de personas que trabajan en la muestra anterior. Es decir, que ahí en la tabla podemos darnos cuenta que solamente trabaja Marcelo de los 4 estudiantes. Por lo tanto, tenemos que es 1 de los 4 estudiantes, lo que equivale al 0.25 o al 25%. El séptimo punto del taller corresponde a variables discretas y dice: sea x una variable aleatoria discreta que sigue una distribución de Poisson con parámetro lambda. Recordemos que la función de probabilidad de Poisson es e a la menos lambda por lambda a la x sobre x factorial con lambda igual a u por t, y siendo x 0, 1, 2, 3 hasta infinito, hallar la función generatriz de momentos. Teniendo en cuenta que la función generatriz de momentos es el valor esperado de e a la xt y que el valor esperado de una función g de x es igual a la sumatoria de la función g de x por la función f de x. Entonces la función generatriz de momentos queda como la sumatoria de x igual 0 hasta infinito de e a la xt por e a la menos lambda por lambda a la x sobre x factorial. Y teniendo en cuenta que e a la menos lambda es una constante, entonces nos queda que e a la menos lambda por la sumatoria de x igual 0 hasta infinito de e a la xt por lambda a la x sobre x factorial. Y utilizando la propiedad de los exponentes tenemos que e a la menos lambda por la sumatoria de x igual 0 hasta infinito de lambda de e a la t elevado a la x sobre x factorial, pero recordando que e a la x es igual a la sumatoria de x igual 0 hasta infinito de x a la n sobre n factorial, tomamos a x como lambda de e a la t y a n como x. Nos queda que la función generatriz de momentos de la distribución de Poisson es e a la menos lambda por e a la lambda e a la t, que es igual a e a la lambda factor de e a la t menos 1. Ahora, con esa función generatriz de momentos nos piden encontrar el valor esperado, la varianza y la desviación estándar de la distribución de Poisson. Recordemos que el valor esperado se refiere al primer momento, que es la primera derivada de la función generatriz de momentos. En este caso, nuestro primer momento será la derivada respecto a t de e a la lambda factor de e a la t menos 1, y esa derivada es igual a e a la lambda factor de e a la t menos 1 por lambda por e a la t, y eso por propiedad de los exponentes lo podemos escribir como lambda por e a la lambda factor de e a la t menos 1 más t. Y para encontrar nuestro primer momento, que es el valor esperado de la distribución, evaluamos en t igual 0 y nos queda que el valor esperado es lambda, que es igual a u por t. La varianza corresponde al segundo momento, que es la segunda derivada de la función generatriz de momentos. En este caso es la derivada respecto a t de lambda por e a la lambda factor de e a la t menos 1 más t, y como lambda es una constante, entonces podemos lo podemos escribir como lambda por la derivada respecto a t de e a la lambda factor de e a la t menos 1 más t, y esa derivada es igual a lambda por e a la lambda factor de e a la t menos 1 más t por lambda por e a la t más 1. Y evaluando t igual 0, tenemos que nuestro momento 2 es lambda factor de lambda más 1, que es igual a lambda cuadrado más lambda. Y para encontrar la varianza, calculamos nuestro segundo momento centralizado, que es de la forma del momento 2 menos el momento 1 elevado al cuadrado. Por lo tanto, sigma al cuadrado es igual a lambda al cuadrado más lambda menos lambda al cuadrado, dando como resultado que la varianza es igual a lambda, que es igual a u por t. Y la desviación estándar tenemos, teniendo en cuenta que es la raíz de la varianza, la raíz cuadrada de la varianza, eso nos queda igual que la desviación estándar de la distribución de Poisson es la raíz de lambda, que es igual a la raíz de u por t.
Bueno, ahora vamos a solucionar el punto C del punto 7, el cual dice que con la función generadora de momentos halla el coeficiente de asimetría y el coeficiente de kurtosis. Primero vamos a hallar el coeficiente de asimetría y este tiene relación con el momento 3 centrado, por lo cual pues vamos a hallar primero el momento 3, que va a ser igual a la derivada del momento 2, que está en la parte superior izquierda. Entonces, como vemos, va a ser la derivada de un producto, por lo cual esto es igual a la derivada del primero por el segundo más el primero por la derivada del segundo. Ahora la derivada del primero pues va a ser igual al momento 2, puesto que este es el momento 1, y la derivada de lambda por e a la t más 1 pues va a ser igual a lambda de la t, puesto que la derivada de una constante es igual a 0. Multiplicamos términos semejantes, por lo cual nos queda lambda e a la t más 1 al cuadrado. Sacamos como factor común lambda e a la t menos 1 más t. Luego desarrollamos el cuadrado y sumamos términos semejantes. Y ahora distribuimos el factor en cada uno de los sumandos, por lo cual nos queda que el momento 3 es igual a lambda por lambda al cuadrado e a la lambda e a la t menos 1 más 3t más 3 por lambda e a la t menos 1 más 2t más e a la lambda e a la t menos 1 más t. Ahora se evalúa en el momento 3 en t igual a 0. Ahí tenemos el momento 3, reemplazamos por t igual a 0. Sabemos que e a la 0 es igual a 1. Tenemos la siguiente expresión y aplicando la propiedad distributiva nos queda que el momento 3 evaluado en 0 es igual a lambda a la 3 más 3 por lambda al cuadrado más lambda. Ahora pues como dije anteriormente vamos a hallar el coeficiente de asimetría y este va a ser igual al momento 3 centrado sobre la desviación estándar al cubo. Tenemos aquí el coeficiente de asimetría y al lado derecho tenemos el momento 3 centrado. Entonces sustituimos en esa ecuación con lo ya hallado anteriormente y nos queda la siguiente expresión. De allí sumamos términos semejantes y aplicamos propiedad distributiva y como vemos hay inversos aditivos, por lo cual estos se cancelan y nos queda que el momento 3 centrado va a ser igual a lambda. Reemplazamos esto en la fórmula del coeficiente de asimetría y nos queda que este va a ser igual a 1 sobre raíz de lambda. Ahora pues hallamos el coeficiente de kurtosis. Este pues es la derivada del momento 3, puesto que este también tiene relación con el momento 4 centrado y primero vamos a hallar el momento 4. Ahora pues la derivada de esto va a ser igual a la derivada de cada uno de los sumandos, que es igual a lo siguiente, puesto que es la derivada de e a la lambda por e a la t menos 1 más 3t por la derivada interna, que es decir, la derivada de lambda por e a la t menos 1 más 3t, la cual es lambda e a la t más 3, en el caso del primer factor. Y hacemos eso mismo con los siguientes factores y tenemos la derivada. Ahora también evaluamos este momento 4 en el parámetro t igual a 0. Reemplazamos t por 0. Sabemos que e a la 0 es igual a 1. Tenemos la siguiente expresión. Aplicamos propiedad distributiva. Nuevamente aplicamos la propiedad distributiva. Y tenemos la siguiente expresión. Sumamos términos semejantes y nos queda que el momento 4 va a ser igual a lambda a la 4 más 6 por lambda a la 3 más 7 lambda al cuadrado más lambda. Ahora hallamos el momento 4 centrado. Entonces este es el momento 4 centrado, por lo cual sustituimos en la fórmula los 4 momentos que ya hemos hallado anteriormente. Aplicamos la propiedad distributiva donde haya que aplicarse, sumamos términos semejantes y como vemos hay varios inversos aditivos, por lo cual nos queda que el momento 4 centrado va a ser igual a 3 por lambda al cuadrado más lambda. Ahora pues vamos a hallar el coeficiente de kurtosis, que este va a ser igual al momento 4 centrado sobre la desviación estándar a la 4. Reemplazamos lo que hallamos anteriormente y nos queda que esto va a ser igual a 3 más 1 sobre lambda.
Ahora vamos a solucionar el punto D, el cual nos dice que los buses llegan a cierta terminal de transporte y se sabe que siguen un proceso de variable de Poisson con tasa de 8 buses por hora. De modo que el número de llegadas en un periodo de una hora es una variable de Poisson con parámetro lambda igual a 8t. Entonces la primera pregunta que vamos a solucionar es ¿cuál es la probabilidad de que exactamente 5 buses lleguen durante un periodo de una hora? Entonces como lambda es igual a 8 por t y se pide que exactamente 5 buses lleguen en un periodo de una hora, pues vamos a tener que t va a ser igual a 1, pues que es una hora, y el x va a ser igual a 5, que son los 5 buses. Esto lo sustituimos en la fórmula de la distribución de Poisson y tenemos que la probabilidad de que lleguen exactamente 5 buses es del 9,1%. Ahora respondemos la segunda pregunta, la cual es ¿cuántos buses pueden esperar a que lleguen durante 90 minutos? Entonces esta pregunta es diferente puesto que nos dicen esperar, es decir que tiene que ver un poco con la esperanza. Entonces pues 90 minutos es el tiempo, por lo cual esto va a ser igual a 1,5 que en horas, que es 3 medios. Y pues se pregunta además que cuántos se pueden esperar, por lo cual hace referencia a la esperanza de x, que sabemos que es igual a lambda, que es el momento 1 que hayamos centrado, que hayamos anteriormente. Entonces de aquí resulta que la esperanza de x va a ser igual a lambda, que es igual, como sabemos, lambda es 8 por t, entonces 8 por 3 medios, que es igual a 12. Y bueno, de lo anterior se puede esperar que en promedio la terminal en hora y media pues lleguen 12 buses. Ahora pues hallando la desviación estándar, que es básicamente la raíz de lambda, y sabemos que lambda es igual a 12, entonces esto es aproximadamente 3,4,64. Entonces aproximando su valor entero más cercano, que es igual a 3, podríamos afirmar que sumando y restando 3, es decir, la desviación a la media, tendríamos que en realidad se esperan de 9 a 15 buses en una hora y media. Bueno, en el 13º punto nos dicen que X es la cantidad de espacio que ocupa un artículo colocado en una caja de empaque de un pie cúbico, cuya función de distribución de probabilidad es f de x igual a 90x a la 8 por 1 menos x si x está entre 0 y 1 y 0 en cualquier otro caso. Nos piden primero dibujar la función de distribución de probabilidad, segundo obtener la función de distribución acumulada y dibujarla. En el tercer y cuarto ítem nos piden calcular algunas probabilidades y en el último ítem nos piden obtener el valor medio y la desviación estándar. Para dibujar la función de distribución de probabilidad, observamos que entre 0 y 1 la función toma el valor 90x a la 8 por 1 menos x. Entonces dibujamos esta función 90 por x a la 8 por 1 menos x y seleccionamos únicamente la función del intervalo 0, 1. Y nos dicen que es 0 en cualquier otro caso, es decir, que en el intervalo menos infinito a 0 va a ser 0 la función, al igual que en el intervalo 1 infinito también va a ser 0 la función. En el segundo ítem nos piden obtener la función de distribución acumulada y dibujarla. Entonces, esta claramente será a trozos, puesto que nuestra función de distribución de probabilidad está definida a trozos. Entonces, en el primer caso en que x es menor que 0, bueno, primero recordamos la definición de función de distribución acumulada, que no es más que la integral entre menos infinito a x de f de x diferencial de x. En este primer caso será la integral entre menos infinito a x de 0, puesto que la función en el intervalo menos infinito a 0 es 0. Esta integral claramente nos da 0 y hasta el momento nuestra función de distribución acumulada sería así. Ahora, en el segundo caso en que x está entre 0 y 1,
Desarrollamos nuevamente la integral. Esta integral resulta, pues, porque está definida a trozos, estas dos integrales. Desarrollamos la primera, que ya sabemos que es 0, y en la segunda realizamos la multiplicación para posteriormente separar las integrales con respecto a la suma. Extraemos los coeficientes de las variables y tenemos integrales de funciones del tipo x a la n, cuyo resultado es x a la n más 1 sobre n más 1, evaluado claro en los límites de integración, los cuales reemplazamos ahora. Y simplificando, tenemos que la función de distribución acumulada en el intervalo 0 a 1 es 10 por x a la 9 menos 9 por x a la 10. Hasta el momento nuestra función de distribución acumulada lucía así. Ahora en el intervalo 0 a 1 la función se define como 10 por x a la 9 menos 9 por x a la 10. Por último, en el caso en que x es mayor que 1, tenemos la integral, la cual dividimos en tres intervalos. Claro, de nuevo, por cómo está definida nuestra función de distribución de probabilidad. Estas dos integrales claramente nos dan 0. Nos quedaría la integral que solamente está definida en el intervalo 0,1, cuyos resultados ya hallamos previamente, pero ahora cambiamos los límites de integración. Aplicamos los límites de integración, nos queda que f de x es igual a 1. De paso, hallamos que efectivamente es una distribución de probabilidad nuestra función. Y hasta ahora lucía así nuestra función de distribución acumulada. Ahora en el intervalo 1 a infinito nuestra función será 1. Y así quedará definida nuestra función de distribución acumulada. Ahora nos piden hallar la probabilidad de que un x sea menor o igual a 0.5, que no es más que hallar la integral entre menos infinito a 0.5 de f de x diferencial de x. Como 0.5 está en el intervalo entre 0 y 1, entonces por nuestra función de distribución acumulada sabemos que no es más que aplicar 0.5 en esta función. Simplificamos y obtenemos que la probabilidad de que x sea menor que 0.5 es aproximadamente 0.01074. Bueno, ahora nos piden calcular la probabilidad de un x que está entre 0.25 y 0.5. Además nos muestran dos casos, uno en que se presenta una desigualdad estricta y otro en la que no, lo cual no tiene relevancia en estos casos, puesto que el área de una línea es igual a 0. Utilizamos esta propiedad que nos dice que la probabilidad de un x que está entre b y a es igual a la función de distribución acumulada evaluada en b menos la función de distribución acumulada evaluada en a. Reemplazamos según como tenemos definida ya nuestra función de distribución acumulada, y simplificando obtenemos que la probabilidad de un x que está entre 0.25 y 0.5 es aproximadamente 0.01071. Nos piden ahora obtener el valor medio y la varianza. Inicialmente, para obtener la varianza hallaremos la esperanza de x, definida como se muestra como la integral entre menos infinito a infinito de x por f de x. Nuestra función, al estar definida a casos, pues igualmente se van a aplicar los intervalos correspondientes. Simplificamos
Separamos las integrales respecto a la suma, extraemos los coeficientes que acompañan a las variables y nuevamente tenemos integrales de funciones del tipo x a la n, cuyo resultado ya sabemos es x a la n más 1 sobre 1, evaluadas claramente en el intervalo, en este caso 0 a 1. Aplicamos los límites de integración, simplificamos y obtenemos que la esperanza de x es 9/11. A partir de hallar la esperanza, usamos esta propiedad que nos dice que la varianza es igual a la esperanza de x al cuadrado menos la esperanza de x al cuadrado. Aplicamos esta integral que nos falta, recordando que la esperanza de una función g de x es igual a la integral en el intervalo en que se define de g de x por f de x. Allá simplificamos. Nuevamente tenemos integrales del mismo tipo que hemos trabajado. Evaluamos en los límites de integración y nos queda que la varianza es aproximadamente 0.01. Ya dimos respuesta a la primera pregunta. Por lo tanto, la desviación estándar es 0.11. Recordamos que la desviación estándar es la raíz cuadrada de la varianza. Por último, nos piden hallar el valor medio de la función, es decir, el valor para el cual la función de distribución acumulada toma el valor de un medio. Entonces, para esto utilizamos un programa en el que se trabaja con el método de Newton-Raphson para hallar las raíces de un polinomio, bueno, de una función. En este caso, hallamos la raíz de la función 10x a la 9 menos 9x a la 10 menos un medio. Y luego de algunas iteraciones, obtenemos que el valor medio es aproximadamente 0.837.